y que están trabajando con los cañeros de nuestro país, y qué bueno que hoy pueden escuchar de voces expertas, de investigadores, sobre este tema tan importante que hoy nos ocupa. En México, la caña de azúcar se cultiva en 799,000 hectáreas y es la base de la economía de 154,000 productores en 267 municipios en 15 estados de nuestro país. Se industrializa en 50 ingenios, obteniéndose 6,185,000 toneladas de azúcar, genera 440,000 empleos directos cada año y beneficios indirectos a 2.2 millones de personas, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En el 2022 es una fuente de la SADER en el 2022. Entre los principales problemas de la industria cañera se encuentran el tamaño reducido de las parcelas, los bajos rendimientos que no superan las 70 toneladas de caña de azúcar por hectárea, la incidencia de plagas y enfermedades, variedades viejas, la baja fertilidad de los suelos y la falta de lluvias o insuficiencia de agua de riego. En los últimos años también han sido problemas la falta de cortadores para la cosecha de caña y la resistencia o imposibilidad de acceder a la cosecha mecanizada por factores como la compactación del suelo o daños mecánicos a la planta. Como prácticas regenerativas se ha recomendado por las autoridades ambientales la eliminación de la quema de la caña y adoptar la cosecha mecánica para evitar un mayor calentamiento de la atmósfera, así como incorporar material vegetativo al suelo y recuperar la fertilidad de nuestros suelos, algo que aún lamentablemente no se ha podido lograr. Para elevar la productividad vienen adoptándose poco a poco los biofertilizantes que permiten hoy rendimientos comprobados de 140 toneladas sostenidos durante 10 años. Además de la producción de azúcar, la caña se utiliza para generar electricidad mediante la combustión del bagazo, elaboración de bioplásticos, cerveza, vino, alcohol, papel, aglomerados de bagazo, composta, forraje para el ganado, alimento suplementario como la melaza. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura en el 2022, en los últimos 25 años, el consumo de azúcar por habitante en México se ha disminuido en un 36%. Ya los ciudadanos, la gente, opta por reducir el azúcar. Cuidamos nuestro cuerpo y más desde que están los etiquetados, que ustedes saben que ahora los etiquetados en los productos alimentarios, pues viene exceso de azúcares, ¿verdad? Entonces, los mexicanos y las mexicanas han procurado reducir la ingesta de azúcar en México. Al mismo tiempo, el consumo de otros edulcorantes han crecido, como el jarabe de maíz, la de alta fructosa, al que Estados Unidos destina 13 millones de toneladas de grano producidos anualmente. Una de las opciones más visibles de la caña de azúcar en el futuro inmediato está relacionada precisamente con la producción de etanol, combustible para los automóviles, como un oxigenante de la gasolina en sustitución. Algunos expertos aquí van a señalar precisamente todo este tipo de situaciones que ellos han estado estudiando. Si en algún momento el mercado del azúcar se complica, una salida viable para los excedentes es la producción de bioetanol. Así se hace en Colombia, donde para el 2011 una política pública obligaba a utilizar el 3% de etanol de caña mezclado con la gasolina, de acuerdo con la información de la Federación Nacional de Etanol Combustible. México necesita una política similar que aún no se tiene. Y bueno, pues también tenemos en Brasil, que se estima una producción de etanol combustible de caña de azúcar de 16,400 millones de litros para este año, para el 2023.
En este país, la mayoría de los automóviles están adaptados para gasolina, pero también para etanol. Generalmente optan por el más barato, según la consultora Stonex, citada por la agencia Reuters en este 2023. El propósito de este foro, que lleva a cabo entre la Comisión de Desarrollo, Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de esta Cámara de los Diputados y de las Diputadas y el Consejo Nacional de Granos de los Estados Unidos, es revisar la situación actual y las posibilidades reales que existen en nuestro país para impulsar este tipo de energías. Con la participación de todos y cada uno de ustedes, tendremos elementos y experiencias que nos ayuden a fortalecer nuestro trabajo legislativo, a proponer políticas públicas sobre bioetanol, energías limpias, para dejar un mejor planeta a las futuras generaciones. Siempre pensamos en el hoy, en el presente. Es momento de pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos, en esas generaciones que vienen cada día pujando más fuerte y que tenemos nosotros que dejarles un México con una mejor calidad de vida. Por eso hoy me siento muy satisfecha de que podamos llevar a cabo este foro que también se está transmitiendo en todas las plataformas digitales de esta Cámara de Diputados, y también agradecemos a todos los técnicos que nos han apoyado para que esto sea realidad y que en muchos estados de la República, en muchas regiones, en los rincones de nuestro país, muchos estarán atentos a este foro. Qué bueno que hoy nos acompañan muchos de manera presencial, pero también les damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Y si me lo permiten, yo quisiera invitar al diputado Rodrigo Sánchez, secretario de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para que sea él el que dé el acto de inauguración de este evento. Adelante, diputado. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, presidenta. Los invito a ponerse de pie. Hoy, 15 de marzo, como secretario de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, me es muy grato declarar formalmente inaugurado este foro hacia el desarrollo de una industria nacional de bioetanol en México, deseando los mayores beneficios para la población y el medio ambiente. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Invitamos al presidium a ocupar sus lugares en el auditorio para iniciar nuestra primera ponencia. Agradecemos la presencia en este foro del doctor Marcial Díaz, asesor general de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, y del ingeniero Lázaro Arias, coordinador técnico de la Organización de Cañeros de la CNC. Gracias por acompañarnos.
participar en este importante foro, donde vamos a ver una serie de beneficios que podría traer esta nueva industria en México. Nosotros somos Biomovilidad, somos una asociación sin fines de lucro, la Asociación para la Movilidad con Biocombustibles en México, y pues somos un conjunto de personas profesionales, especialistas en temas ambientales, económicos, de salud, etcétera, que tenemos como fin común el deseo de transmitir estos beneficios, este conocimiento que puede traer la producción de biocombustibles para uno de los sectores que más participa en México con la emisión de gases de efecto invernadero, como es el sector transporte. Si pasan la siguiente diapositiva. Bueno, empezamos por el principio. ¿Qué es el bioetanol? El bioetanol es un alcohol, pero no es cualquier alcohol. Es un alcohol que obviamente cumple con una serie de requisitos, de especificaciones y que está diseñado exprofeso para utilizarse en este sector transporte. ¿Para qué se utiliza el bioetanol? Se utiliza principalmente para dos aspectos. Uno, como carburante, que es el caso o el modelo de Brasil, que produce grandes cantidades de etanol como carburante y que, bueno, tienen obviamente un inventario muy interesante de combustibles, de autos flex fuel que pueden tolerar mezclas altísimas de 85% de etanol y un 15% de gasolinas convencionales, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de los países, más de 70 países, y ya lo veremos más a continuación, utilizan el bioetanol como un aditivo, como un oxigenante, un aditivo natural, renovable, que con la participación del oxígeno auxilia, favorece una combustión más completa de la gasolina. ¿Y qué sucede cuando hay una mejor combustión? Pues automáticamente se reducen las emisiones contaminantes, gases criterio, tóxicos y gases de efecto invernadero. Por eso consideramos que es tan importante este tema, porque vamos a hablar, les digo, de una serie de cobeneficios en los próximos 20, 25 minutos, en la cual, pues para efectos didácticos, para efectos prácticos, yo agrupé en tres binomios. El primer binomio, si me permiten, con la siguiente lámina, por favor. El primer binomio que tiene que ver con los beneficios sociales y económicos. El segundo binomio que tiene que ver con los beneficios ambientales y de salud. Y un último binomio que tiene que ver con cobeneficios en materia energética y estratégicos. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría iniciar con la primera lámina para llegar directamente al punto central de este tema. La caña de azúcar, el precio de la caña de azúcar se compone a partir de tres variables. Para las ventas domésticas, del mercado doméstico, las ventas al mercado americano y propiamente las ventas al mercado internacional. Como ustedes pueden ver en la gráfica, en color azul se encuentran las ventas que van al mercado americano, en el naranja las que van al mercado internacional o resto del mundo, y la gris es las ventas, digamos, cautivas en el mercado doméstico. Como pueden observar, las columnas están más llenas de gris. Hay un consumo aproximadamente del total de la producción de azúcar en México que oscila entre el 60 y el 65% para el mercado nacional. Después, el resto del porcentaje, un 30-35%, pues se comparte entre las ventas que se van a Estados Unidos y las ventas de azúcar que se van al mercado internacional. Es en este último mercado donde tenemos un problema pues grave, porque al involucrar esta fórmula, las tres variables de ventas en los distintos mercados, pues el mercado internacional paga muy bajo la tonelada de azúcar. Ahí perdemos, no ganamos. Y estamos hablando de una pérdida considerable. La siguiente, por favor. Estos son los excedentes. Como pueden ver, tienen lógica con los datos que acabamos de mencionar, de cómo se comparte o cómo se reparte la producción, la venta del azúcar en los distintos mercados.
es consistente con el hecho de que aproximadamente 30 y 35% son excedentes de azúcar que tienen que canalizarse a los mercados internacional y americano. La que sigue. Este es otro indicativo también muy interesante, lo dijo recientemente la presidenta de la comisión. Se trata de una tendencia a la baja del consumo de azúcar en México. La tendencia tiene que ver también con la penetración de fructosa y de edulcorantes de alta intensidad que pues han hecho esta tendencia a la baja del consumo de azúcares. Entonces, estas son, digamos, tres gráficas que nos dan una idea bastante general de la situación que vive hoy el ingenio. Obviamente, el ingenio azucarero, también ya se dijo, representa una gran fuente de empleos en México, aproximadamente 500,000 de trabajadores o de empleados directos para esta agroindustria. Su presencia en el país es muy grande, aproximadamente 15 estados participan, 260 municipios, 150 calderas, considerando todos los ingenios. En fin, es realmente una parte muy, muy importante para detonar la energía local, regional, sobre todo en el sur y el sureste. Y ahora vamos a ver el tema del precio del etanol comparado con el precio de la propia gasolina o del MTB, que es el metilterbutyléter, es el oxigenante que típicamente se utiliza en México hoy en día. La siguiente, por favor. Esta es una gráfica de los últimos 13, 14 años, la cotización internacional tanto de etanol como de MTBE. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que típicamente el etanol es más barato que la gasolina y que el MTB. Por lo tanto, al incluir en la mezcla de la gasolina con etanol, independientemente de los porcentajes, sea E10, E15, E27 en el caso de Brasil o E85, independientemente de los porcentajes, automáticamente hay una reducción directa del precio del costo de la gasolina para beneficio de los consumidores. Además, el etanol además de que contiene mayor oxígeno que otros aditivos, otros oxigenantes, también contiene un mayor índice de potencial de generación de octano, que es una parte fundamental en este juego de las gasolinas, y por lo tanto, al tener mayor índice de octano que el propio MTB, también utilizamos menos producto que el propio MTB para alcanzar las especificaciones establecidas por la ley. Entonces, hay un binomio muy interesante y eso lo puede cumplir el etanol. Pero, ¿qué más nos dice la gráfica? Que además de que históricamente ha sido más barato, aunque también podemos ver claramente que hay algunos momentos históricos, el caso de Brexit, el caso de la irrupción de shale gas, de la extracción de gases y aceite, de lutitas, del tema obviamente del COVID, del tema de la falta de producción de granos después del COVID. Y por último, en la parte final, si alcanzan a ver cómo la línea negra que corresponde al MTB totalmente se dispara relacionado a la línea verde que corresponde al etanol. Bueno, ¿de qué estamos hablando hoy? Estamos hablando del primer trimestre del 2022. ¿Alguien se acuerda qué pasó? La guerra. La guerra en el corazón de Eurasia, empieza el conflicto bélico entre rusos y ucranianos y esto tiene consecuencias. Si bien es cierto, digamos que la gasolina y el propio MTB, como por ser producto de los hidrocarburos, pues obviamente tienen una relación más directa a los cambios abruptos del mercado energético. Y estos cambios abruptos se dan por muchísimos temas, lo estamos viendo ahí, cuestiones económicos, conflictos, cuestiones geopolíticas, incluso hasta cuestiones climáticas. Podríamos incorporar más información a esta gráfica para definir, por ejemplo,
para identificar, por ejemplo, cuándo ha habido nevadas o un verano con una ola de calor tremenda y que por lo tanto aumenta los precios de los petrolíferos en general y de la gasolina en particular. Esto es lo que nos dice la gráfica. En esa época, en el primer trimestre del año pasado, hicimos un estudio con los compañeros de biomovilidad y determinamos aproximadamente el porcentaje la cantidad de dinero que se ahorraría México por utilizar etanol en ese año, considerando las condiciones de ese precio del primer trimestre del inicio de la guerra y considerando las condiciones de demanda energética en México, que aproximadamente estamos en 850,000 barriles diarios de gasolina. El resultado fue que aproximadamente 18,000 millones de pesos se hubieran ahorrado en todo el año por concepto de empleo de etanol, de acuerdo a las políticas de oxigenación que hoy en día marca el Estado. Esa es una de las principales razones por las cuales, por ejemplo, Estados Unidos ha estado sustituyendo su plan de E10 por E15 de etanol, o sea, aumentar un 5% adicional a la mezcla de gasolina, favorece a reducir los precios de los combustibles. Y para un dato adicional, en el 2022, en el mismo 2022, cuando pudimos haber ganado esos casi 20,000 millones de pesos, perdimos 40,000 millones de dólares, casi 45,000 millones de dólares, perdimos, entre comillas, porque fue subsidiado el precio de la gasolina, porque se subsidió la gasolina, porque se subsidió la regular, la magna y el diésel. Y el resultado de esos subsidios, más bonos adicionales o apoyos adicionales del gobierno, da ese número que es enorme. Estamos hablando de una inversión que bien podría alcanzarnos sin mayor problema para otra refinería con las características de Dos Bocas, pero ya operando, con 340, 360,000 barriles de capacidad de procesamiento diario. Esa es la magnitud del dispendio que forzosamente el gobierno tuvo que realizar a fin de controlar la inflación en el 2022, el año pasado, y que continuará probablemente este año. La que sigue, por favor. Entonces, por todas estas cuestiones, este contexto que acabo de mencionar, no podríamos estar más de acuerdo con el Programa Nacional de la Caña de Azúcar, de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, con el PRONAC de esta administración, que establece la necesidad, como bien se dijo anteriormente, de diversificar los productos o subproductos que provienen de la caña de azúcar y del sorgo dulce, en el caso del noreste del país. El PRONAC nos habla de la necesidad de crear inversiones, de crear infraestructura, de buscar mercados para mezclar etanol con gasolinas, y por supuesto que habla de eso porque sabe perfectamente lo que acabamos de ver en las gráficas anteriores. Estas tendencias son preocupantes y tanto el productor como la industria quieren valorizar aún mejor el azúcar. Una razón adicional por la cual deberíamos de empezar a detonar las acciones que lleven a articular este PRONAC en la parte específica de la producción de etanol para diversificar el uso de la caña, es el hecho de que estamos hablando de cientos de miles de trabajos, de cientos de miles de trabajos directos e indirectos. Estamos hablando de una economía circular, estamos hablando de beneficios a las familias en las zonas del sur-sureste donde menos alternativas de trabajo se encuentran y por supuesto también estamos hablando de una excelente oportunidad porque tenemos la materia prima, tenemos cañaverales de sobra y un potencial de crecimiento o de producción de caña de azúcar que ni Obama lo tiene, como dice el señor presidente, ¿no? Entonces, la siguiente. Esta es una de las ironías que nos puede pasar, una cuestión realmente considero ilógico. Dos Bocas se encuentra ubicado justo en la Chontalpa tabasqueña, ¿sí? Rica en bagazo, en caña de azúcar, obviamente
con una producción muy importante del azúcar, del alcohol. Se utiliza el bagazo de caña para sustituir el empleo del combustóleo, por ejemplo, que es rico en azufre 4.3, 4.5, para reducir prácticamente a cero el uso de combustibles pesados como el combustóleo o el diésel y a cambio obtener electricidad barata, limpia, con el bagazo, ¿no? Nosotros tenemos todo lo que se requiere para poder producir en La Chontalpa, en Huimanguillo, en Comalcalco, en Cárdenas, en todos estos municipios, tenemos todo para producir ahí etanol anhidro, bioetanol, y poder mezclarla con las gasolinas en las terminales de influencia, las terminales de almacenamiento y reparto de influencia de la refinería de Dos Bocas, poderla mezclarla allí en esas terminales, sin mayor problema, sin tener la necesidad de hacer un viaje larguísimo hasta Houston para comprar MTBE, metilterbutiletre, que como sabemos tiene muchísimas menos ventajas que las que puede proveernos el etanol. Y lo mismo puede pasar también en el caso de la refinería de Minatitlán, en Veracruz, ¿por qué no? Estamos llenos de caña ahí y el potencial de crecimiento también es enorme. ¿Y por qué no? También lo podríamos hacer en Salina Cruz, en la refinería de Oaxaca. También tenemos presencia de ingenios azucareros, también se puede hacer mezclas. Sin embargo, hasta la fecha se ha optado por soslayar esta alternativa con un sinfín de beneficios. Pero seguimos con los beneficios o los cobeneficios. El siguiente binomio es… La siguiente. Claro, el siguiente binomio es el medio ambiente y salud. En el caso del medio ambiente, pues es sencillamente el etanol se ha convertido, y los biocombustibles en general, y el etanol en particular, se han convertido en una acción viable, factible, para reducir gases de efecto invernadero, principalmente en el sector transporte. Hay que recordar que recientemente, en el marco de la COP del año pasado en Egipto, México asumió un compromiso de aumentar su interés, su ambición para reducir gases de efecto invernadero de 22% a 35%. Es un aumento porcentual bastante importante, bastante agresivo, y no se va a lograr haciendo lo mismo. Se necesita generar más y mejores y mayores acciones para mitigar estos gases de efecto invernadero, este CO2 o CO2 equivalente. Hay países, en el caso de la Unión Europea, establece su directriz la necesidad de mezclar, incluso la obligación por parte de los distribuidores, ya ni siquiera del productor, del distribuidor que llega al eslabón final, las estaciones de servicio, el reparto, la distribución de 15-17% de etanol como mínimo de mezcla. El caso de Brasil con Renovabio, que duplica o redobla su compromiso para seguir produciendo etanol de caña de azúcar, con todos los beneficios que esto conlleva. El caso de China, que también está llegando a mezclas del 10% y promete aumentar también más su nivel de mezcla. El de la India, que recientemente el presidente Modi anunció la necesidad de que la India, por cuestiones estratégicas, por cuestiones de diversidad energética y por cuestiones también medioambientales, pues tienen su plan para aumentar su mezcla hasta el 20% y para el 2025-2030 hasta un 30%. Esos son los planes agresivos. Y viene el próximo año, en el 2024, también países centroamericanos como Guatemala, como Guatemala, como Nicaragua, Belice, que van a estar produciendo, que ya producen etanol, pero que van a iniciar su proceso de mezcla de etanol con los autos, con la flota vehicular local, que por supuesto es pequeña, pero que además ellos el excedente se vende normalmente a Europa para como medida de mitigación para el transporte. De tal manera que México se va a quedar un poco solo en el norte con Estados Unidos y Canadá produciendo etanol al 1000 por hora y en la parte del sur con Centroamérica como una suerte de corcho de la botella de etanol que recorre todo este sur hasta Brasil. Incluso Chile está ya en planes para producir
biocombustibles y iniciar sus mezclas con 10% de etanol en los próximos años. Lo cual nos deja a nosotros, a México, y prácticamente a México y a Venezuela, como los únicos países que Estados Unidos le vende, le destina el MTB, que no se puede consumir allá, pero que sí nos venden a nosotros para consumo nacional. Hay muchos aspectos, muchos beneficios ambientales en torno al etanol, pero yo voy a destacar nada más 3 en este momento. El primero es el ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida tiene por objetivo establecer cuál es la relación o la intensidad energética de cada una de las actividades. La regla de oro es que el producto que emane de este proceso pues tenga menor intensidad energética que otros productos o menos contenido de carbono. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver la agresividad de la perforación de pozos a 3 kilómetros, extraer el hidrocarburo, los gases asociados, mandarlos a una refinería, a un centro procesador de gas para reprocesarlos y convertir finalmente en MTB. No tiene nada que ver esa intensidad energética con el caso del etanol proveniente de la caña de azúcar y del sorgo dulce, donde prácticamente el balance de carbono es 0. Lo que se absorbe la planta para su sobrevivencia, el CO2 que absorbe al momento de cortarse y de quemarse, regresa a la atmósfera. Pero es un balance 0 de huella de carbono. Entonces, muy diferentes las situaciones ahí. El otro aspecto, quiero decir, antes de pasar al segundo aspecto, que se ha analizado, varios estudios han señalado que la reducción de gases de efecto invernadero por la producción de etanol comparado al 10%, comparado con el MTB, es de aproximadamente 80% menos de gases de efecto invernadero en todo el ciclo de vida, desde la siembra, la cosecha, hasta finalizar digamos, el proceso y desmantelar el ingenio, por así decirlo, comparado con la parte de hidrocarburos. Y una última es el tema de la contaminación de agua. Sufrimos, todos sabemos, de huachicoleo, es sumamente intenso, viene este tema desde muchos años. Hay una participación muy activa de grupos de delincuencia en Guanajuato, en Puebla, en Veracruz, en Hidalgo, etcétera. Todo ese huachicol, toda esa ordeña que hacen y que sale mal, pues irremediablemente se va a la contaminación del suelo y en el mejor de los casos y en el peor, pues a cuerpos de agua superficiales o subterráneos, con un pasivo ambiental terrible que no ha sido ni siquiera contabilizado en México. La siguiente, respecto a la calidad del aire, el etanol contribuye también a mejorar la calidad del aire. ¿Por qué? Por las características propias del combustible, del líquido. No tiene azufre, y lo tiene a niveles de traza, no hay emisiones de óxidos de azufre, no contiene benceno, tóxicos como el benceno o el 1,3-butadieno, mejora la reducción de emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Eso es muy importante porque es un precursor secundario del ozono troposférico como gas de efecto invernadero, elimina o reduce sustancialmente los COPs, reduce el monóxido de carbono y reduce el dióxido de carbono. Y además, desde el punto de vista ambiental, obviamente, al respirar un aire con menos contenido de estos tóxicos, adicionalmente, hay una reducción significativa que oscila del 30 al 35% de disminución de partículas finas, de 2.5 micrómetros, que son partículas que generan problemas, obviamente, ambientales, pero sobre todo de salud pública. Porque al ser respirados se entran a la torrente sanguínea, entran en los pulmones, los alveoles y generan problemas graves hasta la muerte. ¿La que sigue? Bueno, el último binomio, el binomio que tiene que ver con economía, con energía y estrategia. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Alguien si me puede indicar? Vamos bien, creo. También tiene muchísimo que ver con la política energética del país, del presente gobierno. El gobierno nacional habla de soberanía energética, de autosuficiencia energética. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, se traduce prácticamente en la posibilidad de que tengan todos los mexicanos, las empresas, personas físicas y morales, consumir su dieta energética necesaria para procesar, para transportarse, para producir, etcétera, etcétera, etcétera.
El problema de esta misión, de esta meta, es que necesitamos una cantidad considerable, un volumen considerable de petróleo, mismo que no tenemos. Estamos produciendo hoy en día aproximadamente 1.600.000 barriles diarios de petróleo. Cada barril de petróleo se puede dividir perfectamente en tres partes. Una primera parte en destilados, en gasolinas, en gas, destilados intermedios, otro 30%, y el último en residuos residuales, pesados, combustóleo, asfalto, etcétera. Lo que quiere decir que para tener esta autosuficiencia, por lo menos tendríamos que estar produciendo alrededor de 2.200.000, 300.000 barriles. Para que tengamos, nos acerquemos al menos a esos 800.000 barriles diarios de consumo en México. Aún y con la compra de Deer Park en Houston, aún y con la aportación que en su momento vaya a dar Dos Bocas, no llegamos a esa producción de 2.200.000 barriles diarios de petróleo. Además, el benchmark internacional de eficiencia por parte de las refinerías es de al menos 80-85% de carga. Nuestras refinerías están operando aproximadamente en un 50-55% a lo mucho. Es decir, tenemos poco petróleo y producimos mal o producimos menos de lo que debíamos de producir. Por lo tanto, pues no alcanza el bienestar energético que pretende lograr el gobierno. Otra cuestión adicional y que tiene que ver con el etanol, estas intermitencias en la operación de las calderas del Sistema Nacional de Refinación tienen una consecuencia directa con la calidad de las gasolinas. Recuerden también que no todas las refinerías han pasado por un proceso de arreglo para disminuir los combustibles pesados y aumentar los destilados intermedios. Entonces, ahí el etanol también nos puede ayudar bastante. ¿Por qué? Porque el etanol en muchos países se utiliza como una de las variables básicas para poder reducir los contaminantes atmosféricos tóxicos y de efecto invernadero. Entonces, de manera tal que además, otra cosa adicional, estaríamos dejando de refinar 10% menos petróleo, del mismo que no tenemos. Y el precio de la gasolina se compone principalmente por la materia prima, que es el petróleo, y en segundo lugar, por la refinación y la logística. Por lo tanto, es conveniente también incorporar a la matriz energética el etanol. ¿La que sigue? Bueno, y la última, y muy importante, es la famosa transición energética. No podemos soslayar este aspecto. Biomovilidad está completamente de acuerdo con todas las tecnologías y acciones que se encaminen a la descarbonización del sector transporte, pero hacemos una llamado de atención a las autoridades responsables, competentes, para que analicen de manera minuciosa la hoja de ruta de la descarbonización del sector transporte mexicano. No es lo mismo tener una matriz energética como la que tiene Noruega, como la que tiene Brasil, como la que tienen otros países, muy cargada a energías limpias y renovables, donde tiene muchísimo sentido, por ejemplo, la electrificación o la electromovilidad del transporte. No es lo mismo comparado a nuestra matriz energética, donde, como podemos observar, aproximadamente el 80% de los combustibles que se utilizan son fósiles y el 20% son renovables. Hay que tener muy en presente lo que ha señalado la Agencia Internacional de Energía a finales del año pasado, donde señala que para el 2050 todavía va a haber necesidad de producción y de consumo de bioetanol para autos ligeros y paulatinamente para mediados o finales del siglo para el transporte aéreo. Van a estar escuchando constantemente
el acrónimo SAF, Sustainable Aviation Fuel. Es un tema que ya se está analizando en México, que la Secretaría de Infraestructura, Transportes y Comunicaciones ya están arrastrando el lápiz para hacer un plan de combustibles sustentables para la aviación. Y también el etanol va a ser muy preponderante en el caso de los camiones de carga de pasajeros. Van a rivalizar incluso con el hidrógeno verde, que es un tema que entiendo que por aquí muy cerquita van a estar presentando y nos parece excelente. Pero el tema particularmente de la electromovilidad, de la cual también estamos de acuerdo, yo quiero señalar una serie de desafíos y retos con los que cuenta la industria. Sí ha habido anuncios de marcas, llámese BMW, Mercedes, estos carros Premier o Premium, que en realidad no pintan en la flota vehicular nacional. Ellos sí que pueden hacer un movimiento o un cambio relativamente rápido. Su mercado es cautivo y va a comprar los autos eléctricos. Pero tenemos 38 millones de autos de combustión interna tradicional. No va a ser fácil sustituir esos 38 millones de autos. A nivel mundial son 1.500 millones de autos ligeros a combustión interna. Creo que tenemos que repensar la hoja de ruta, insisto, para ver cuál es la transición que más nos conviene. Y en el caso mexicano, Biomovilidad lo que propone es que se utilice un activo ambiental, social, económico, que favorece la salud tan importante, tan relevante como es el bagazo de caña y el sorgo dulce en el noreste del país. ¿La que sigue? Esa sería mi participación. Les agradezco muchísimo su atención. Para cualquier duda o comentario estoy a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado Galo Galeana. Agradecemos la presencia del diputado Gustavo Macías Zambrano, secretario de la comisión. Gracias por acompañarnos, diputado. Damos paso a la intervención, muchas gracias, licenciado Galeano, del ingeniero Benito López Martínez, presidente de Biomex. Él nos hablará del tema experiencia en la producción de sorgo para la elaboración de biocombustibles. Comentaremos que el ingeniero Benito López Martínez es director de Bioenergéticos Mexicanos SAPI-DCB, en donde coordina el proyecto de planta productora de etanol Tamaulipas Norte. Es asesor integral a productores agrícolas para establecer un sistema de transformación de la biomasa en fuentes de energía limpia y renovable, aportando valor a la producción de sorgo y otros insumos con potencial para la producción de bioenergéticos, y a su vez proveer de suplementos forrajeros de alto valor nutritivo para el sector pecuario. El ingeniero es ingeniero agrónomo con especialidad en parasitología agrícola por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, con estudios de maestría en prestación de servicios profesionales. Tiene usted el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos y gracias por su atención para hablarles un poquito sobre la experiencia que estamos teniendo los productores de granos de la zona norte de Tamaulipas, en donde estamos desarrollando un proyecto para construir una planta de etanol que procese sorgo grano como materia prima y que lo iniciamos ya hace 15 años. Así es que entendemos muchas de las cosas de las que ya se están hablando y sabemos que México es un mercado difícil y complicado, y para despegar un programa existen todavía lagunas regulatorias, que las vamos a ver más adelante, y pues algunas cuestiones técnicas que están imposibilitando hasta ahorita tener un programa viable de etanol. La siguiente. Para hacer más entendible mi presentación, pues la dividí en 4 partes. Las 2 primeras, pues ya las comentó el ingeniero Galo, sobre lo que ha impulsado el uso del etanol a nivel mundial y que también lo debería hacer en México. Otra parte es los antecedentes que tenemos en México para que se utilice el etanol. Como punto 3 es la prueba de concepto para introducción de etanol en las gasolinas, que inició hace ya 6, 8 años y que parecería que no existe, no hay quien dé la cara de esta prueba de concepto. Y por último, ¿cuál es la situación de nuestra organización de productores
que a la fecha pues tenemos un proyecto inconcluso, muy avanzado, pero inconcluso y que no hemos podido producir y vender 1 litro de etanol. Como bien lo comentaba mi antecesor, el Galo Galeana, hay algunas condiciones que son lo que ha estado impulsando esta industria a nivel mundial y que fue lo que nos motivó a pensar que en México también iba a ser viable hacerlo, que es el desarrollo económico. A ver, la siguiente. ¿Qué es lo que impulsa la industria del etanol a nivel mundial? El desarrollo económico de las regiones, buscar la independencia energética o reducirla, pues tratar de mejorar el medio ambiente y, por último, la salud de la población. Esto ha hecho que a la fecha pues, se haya desarrollado una industria muy importante en otros países. La siguiente. Dado que se tiene un gran beneficio económico. Aquí yo pongo como ejemplo una planta de la capacidad de la que está construyendo Biomex en Tamaulipas, de 122 millones de litros de etanol por año, que de entrada reduciría la importación de gasolina en la misma proporción. O sea, al tener esta planta ya en operación, México dejaría de importar esos 122 millones de litros de gasolina, que a valor actual tendría un precio de unos 80 millones de dólares por año. Y es una pequeña planta de la tercera parte de la capacidad de las que están en promedio en Estados Unidos. La idea es, además de producir el etanol, producir 97,000 toneladas de granos destilados secos con solubles. Es un coproducto que se obtiene, que tiene un alto nivel nutritivo para el ganado y que equivale a más del doble de volumen si fuera sorgo maíz. Estamos hablando de que se pueden dejar de importar 200,000 toneladas de sorgo de maíz una vez que esta planta entre en operación. Y pues se generan empleos rurales. Se habla de que una planta que está operando esta capacidad genera 2,500 empleos permanentes rurales mientras esté operando la planta y otros 1,000 empleos directos durante los 2 o 3 años que dura la construcción. Nosotros ya tenemos varios años, nos falta todavía un año para echarla a volar, pero el proyecto está temporalmente suspendido. Ahorita lo van a ver por qué. Otro de los impulsores pues, es reducir la independencia energética. Adelante. Porque pues siempre nos dijeron, bueno, en mi caso desde la infancia pensamos que vivíamos en un país petrolero que tenía grandes reservas y que incluso gran parte del gasto público proviene de esos ingresos petroleros, pero esta gráfica que ya tengo años de estarla mostrando nos indica que México no tiene ni siquiera el 2% de las reservas mundiales de etanol, de hidrocarburos, ¿verdad?, de petróleo crudo, y lo que hemos estado haciendo es extrayendo lo que tenemos de manera acelerada, agotando esas reservas y al grado de que pues ya llegamos a importar petróleo crudo para poder procesarlo. No somos tan petroleros como lo habíamos pensado. La que sigue. Y esta grafiquita, que tiene una línea de tiempo de más o menos 20 años, empieza en 1990, donde México era superavitario o tenía un excedente del 59% de energía. Aquí estamos hablando de todas las fuentes de energía que se miden en petajoules, es una unidad de calor, de energía. Y en el 1990 México producía un 59% más energía que la que consumía. Lógicamente, con el paso del tiempo, la demanda de energía ha ido subiendo significativamente, pero la producción no subió como debió de haber subido, al grado de que en el 2013 solo logramos producir la cantidad de energía que consumíamos y de ahí hasta la fecha traemos un déficit muy significativo. Ahorita México está produciendo mucho menos energía de la que produce. Siguiente. Y con datos de Pemex, nomás para darnos una idea de esto, es información que proporcionó Pemex en el 2018, dice que estamos importando el 73% de las gasolinas, el 69% del diésel y el 64% del gas natural que consumimos. Ahí es donde también nos damos cuenta de la necesidad de meter los biocombustibles dentro de la matriz energética para reducir esa dependencia energética que tenemos. En cuanto al medio ambiente,
Pues ahí las ventajas es que cuando oxigenamos gasolina con etanol, con mezclas bajas, que se manejan más o menos de lo que es el 10, 20%. A ver la que sigue. Ya pasamos a los beneficios medioambientales del uso del etanol específicamente, que es de lo que estoy hablando. Cuando le agregamos etanol en un 10, 20% de concentración a la gasolina, se aumenta el octanaje y logramos una mejor combustión dentro del motor. Y esto es muy importante para el medio ambiente porque los residuos de la combustión del etanol es agua y CO2. CO2 renovable, como ya lo comentó en la introducción la primera ponente, donde estamos reciclando el CO2 ambiental, lo usamos para producir caña o producir grano, y en un ciclo menor a un año pues se consume y se vuelve a emitir a la atmósfera, pero no altera los niveles de gases de efecto invernadero. A diferencia de la gasolina, donde estamos quemando combustibles que tienen millones de años en el subsuelo y al momento de que lo quemas, pues eso sí alteran los niveles de gases de efecto invernadero. Pero la parte interesante del etanol es que ese 10%, que es el combustible más usado en Estados Unidos, no solo no emite contaminantes a la atmósfera, sino que hace que el 90% del combustible que sigue siendo fósil, de la gasolina, se queme mejor. Al agregarle el oxígeno, hay una mejor combustión dentro del motor y hay menos emisiones de contaminantes que vienen de los combustibles fósiles. Y partiendo de esto, pues hay estudios donde se habla que cuando utilizamos etanol al 10%, se logra una reducción de gases de efecto invernadero de un 30 a un 50% comparado a si usamos la gasolina pura, que esa es una norma o un estándar a nivel internacional para poder considerar que el etanol es sustentable o elegible en el caso de Estados Unidos a recibir incentivos, pues tiene que tener mínimo un 35% de reducción de gases de efecto invernadero. En el caso de la caña, pues sabemos que trae un 80 o más de reducción de gas de efecto invernadero, es todavía más amigable con el medio ambiente que los granos. Y en términos globales, pues se habla que el 25% de la contaminación mundial viene de las emisiones de los vehículos, del transporte. Y como dato interesante, pues también quisiera comentarles que por cada litro de etanol que usemos en México o en cualquier parte del mundo, dado que el efecto es global, estamos reduciendo la emisión a la atmósfera de 2.5 kilos de carbono, de CO2, por un litro de etanol que usemos. Y pues lógicamente al reducirse las emisiones de contaminantes a la atmósfera y de algunas toxinas y carcinogénicos que contienen los combustibles fósiles, pues se reducen los problemas broncoespiratorios de la población y el gasto gubernamental que está teniendo el gobierno para atender estos problemas. No se ha cuantificado, pero gran parte de los problemas de la población de salud vienen precisamente de estar aspirando esas emisiones de los combustibles fósiles. A ver la siguiente. Bueno, yo me adelanté, pero ahí viene esta información que les estoy dando. Entonces, yéndonos a lo que es el proyecto de Biomes, con la cantidad de etanol que vamos a producir, se espera que podamos mejorar la combustión de 3,000 millones de litros de gasolina al año. Y si lo convertimos a kilogramos de CO2, pues estamos hablando de pues una cantidad bastante significante. Pero también en cuanto a lo que es la salud humana, pues quiero recalcar lo que es el MTBE, que es el aditivo que tradicionalmente se usó a nivel mundial cuando se prohíbe el plomo como antidetonante de las gasolinas y se empieza a usar el MTBE como oxigenante. Pero ya a finales del siglo pasado se detectó que tenía algunos efectos contaminantes de los mantos freáticos y tenía posibles efectos carcinogénicos, por lo cual se prohibió su uso en Estados Unidos, en Europa y en la mayoría de los países de todo el mundo. Desafortunadamente, pues México todavía sigue consumiendo MTBE. Y por estos 4 impulsores que les acabo de comentar, se ha logrado un incremento muy significativo en el consumo de etanol a nivel mundial. La gráfica que sigue. Con color rojo vemos la línea de lo que es el uso del etanol para los diferentes usos que tiene.
para la industria y para bebidas alcohólicas, medicamentos y todo eso. Y hay una línea punteada que significa lo que se ha estado incrementando su uso para combustible automotriz, que de hecho, si ustedes ven la diferencia entre las dos líneas de arriba, en los últimos 20 años, el incremento de otros usos ha sido muy poco, ha sido marginal, pero el incremento del uso automotriz ha sido mucho. Si vemos que en el 2000 solo el 10-20% del etanol se usaba para carburación, ya el año pasado el 20% fue para otros usos y el 80% de la producción mundial de etanol fue para usarse en el transporte. Es un incremento significativo gracias a esas bondades que tiene el uso del etanol. La que sigue. Y pues a la fecha, con datos del 2022, que acaba de dar a conocer la RFEA ahora en su congreso o en su conferencia nacional de etanol, se habla de que Estados Unidos es el principal productor mundial con el 55% de la producción y está produciendo 15.400 millones de galones de etanol por año. En segundo lugar tenemos a Brasil con 7.420 millones de galones, con el 26%. Pero aquí lo interesante, ya no quiero ir más allá de cuáles países son los que están participando, pero sí quiero hacer el comentario de que actualmente hay más de 66 países que cuentan con políticas públicas para promover la producción y uso del etanol. Y más de la mitad de estos países lo hacen de manera obligatoria. O sea, no es una opción, lo incluyen en la matriz energética como una obligación. Y las mezclas más comunes a nivel mundial pues vienen siendo del 10 al 27%, que pues tenemos los ejemplos donde Brasil, Uruguay, Paraguay tienen el uso obligatorio de 27% de etanol en la gasolina. No hay gasolina sin etanol y mínimo debe de tener el 27%. Para todos aquellos que todavía siguen manejando que los vehículos no están adaptados para utilizar etanol al 10%, eso está plenamente demostrado, donde cualquier vehículo lo puede utilizar a niveles del 10-15%. Y quiero mencionar un poquito con la siguiente laminilla el caso de Estados Unidos para producir etanol, porque es el modelo que nosotros seguimos para iniciar el proyecto en Tamaulipas. En Estados Unidos se iniciaron con una norma de combustibles renovables en 1978, tardaron pues más de 20 años para lograr madurarla y empezar a producir a nivel intensivo. En Estados Unidos pues se usa principalmente maíz como materia prima, se usa también algo de sorgo, pues a la fecha más o menos ya se está usando el 25% de la producción de Estados Unidos de maíz para hacer etanol y más del 30% de la producción de Estados Unidos de sorgo para hacer etanol. Ya solo quedan 200 plantas de etanol, es un dato interesante que anoche lo consulté, lo actualicé, porque llegó a haber 220 plantas de etanol en Estados Unidos. Ahorita tenemos, el dato exacto son 199 plantas, pero sin embargo la producción nacional se ha incrementado significativamente, porque lo que está haciendo Estados Unidos es que están cerrando las plantas pequeñas, que son menos eficientes o más antiguas, y están abriendo plantas de 100, 120 millones de galones, al grado de que actualmente la capacidad promedio de las plantas de Estados Unidos al año pasado era de 90 millones de galones por planta. Es 3 veces más la capacidad de la planta que queremos construir en Vallehermoso. Bueno, ya lo había mencionado anteriormente, pero Estados Unidos ya produce 15.400 millones de galones anuales, el 98% de la gasolina contiene etanol, prácticamente toda, y hace algunos años la mezcla promedio de etanol en Estados Unidos, hablando del 2015-2016, antes de la pandemia, era el 9% de la gasolina de Estados Unidos era etanol. Ya en el 2022 lograron subir esta mezcla o esta concentración al 10.4% de etanol en las gasolinas. ¿Por qué? Ya se comentó de que se autorizó que todos los vehículos modelos 2000-2001 en adelante puedan utilizar el 15% de etanol, que anteriormente lo hacían solo en ciertas épocas del año, pero cuando empezó el COVID, la EPA o el presidente de Estados Unidos emitió un decreto donde autorizó que se pudiera vender el E15, gasolina con hasta 15% de etanol,
durante todo el año en todo el país. Y eso es lo que ha hecho que esta proporción de etanol en la gasolina se aumente. Y pues tenemos 3 tipos comunes de etanol en la gasolina en Estados Unidos. El 96% es el E10, que contiene hasta 10% de etanol. Ya se está ahorita haciendo popular el uso del E15 para vehículos 2001 y más nuevos. Y tenemos el que se utiliza en los vehículos flexibles, que es el E85 y que puede contener del 50 al 80% de etanol. También como ejemplo de Estados Unidos del éxito que ha tenido este programa, es la siguiente gráfica, en donde vemos que empieza en el 2005 y hasta el 2009, Estados Unidos era deficitario en producción de etanol. Estaba importando cantidades grandes de etanol hecho de caña, de Centroamérica o de Sudamérica. Actualmente sigue importando etanol de caña para cumplir con ciertos niveles regulatorios, dado que lo consideran como un insumo avanzado que tiene derecho a recibir subsidios en Estados Unidos, que ya no tiene el maíz, y algunos estados siguen consumiendo etanol importado de Brasil, pero a nivel global, a partir del 2010, Estados Unidos incrementó significativamente su producción, empezó a venderle a todo el mundo, incluso a Brasil. La mayor parte del etanol importado venía de Brasil a Estados Unidos, ahora ya Estados Unidos le vende etanol de granos a Brasil, y Brasil ha empezado a construir las primeras plantas de maíz también. Y con el dato del año pasado, pues ya tuvo excedentes de 1.440 millones de galones anuales, haciendo ya la balanza entre lo que se importa y lo que se exporta. Y la gráfica anterior, esta, tiene mucha relación con la que sigue. Se parecen, pero esta tiene que ver con cuánto etanol exportaba a Brasil, que son las barras de color rojo o naranja, y cuánto etanol exportaba a Estados Unidos. Y si vemos del 2003 al 2009, el principal productor mundial de etanol era Brasil, con caña de azúcar, le vendía a Estados Unidos. A partir del 2010 se revierte, Estados Unidos empieza a generar cantidades muy grandes de etanol y le empieza a vender a Brasil, y ha sido una tendencia que se ha seguido incrementando, dado que las plantas de etanol en Brasil, que les llaman usinas, son flexibles. Pueden producir azúcar o pueden producir etanol dependiendo de los precios de los commodities, y en algunos casos, cuando les conviene producir azúcar, que ha sido el caso de los últimos años, producen más azúcar, reducen su producción de etanol, y como tienen la obligación de ponerle el 27%, pues lo importan, pero aún así como país les conviene producir azúcar y comprar etanol importado. La siguiente. Y así muy rapidito, esta gráfica pues no es reciente, pero es nada más para ejemplificar que en Estados Unidos todas las plantas de etanol, estas 199, se encuentran en las zonas productoras de la materia prima. Lo más que se moviliza el grano de los centros donde se guarda, de los centros de acopio a las plantas de etanol, son 30 millas, 50 millas máximo. Hubo un tiempo donde se empezaron a construir plantas en destino, donde estaban las grandes ciudades consumidoras de gasolina y movilizaban la materia prima. Pero por la logística todas estas plantas se vieron obligadas a cerrar, no fueron competitivas, y ahorita las 199 plantas se encuentran en zonas productoras de la materia prima. ¿La que sigue? Bueno, en el caso de Brasil, pues ya se habló mucho del programa Proalcol, que empezó en 1975. Ahí nada más el comentario es que las más de 600 usinas que existen son flexibles, producen azúcar o producen etanol, dependiendo lo que más les conviene por el precio de los commodities. El año pasado, pues Brasil llegó a producir 28,000 millones de litros anuales, y con eso han logrado sustituir más del 50% de la gasolina por etanol. En Brasil no existe gasolina sin etanol. Hay 2 tipos, el gasol, que ya se comentó, es etanol hidratado al 95% que se usa en los vehículos flexibles, y el gasol, que es gasolina que tiene que tener un 27% de etanol y que es utilizado por cualquier vehículo, por toda la flota del país. Bueno, ya yéndonos al caso de México, México pues es altamente deficitario en etanol. En los últimos 10 años ha cambiado muy poco esta balanza, consume más o menos 350 millones de litros anuales,
y la capacidad de producción nacional anda alrededor de los 150 millones de litros anuales. ¿Qué quiere decir? Que nos vemos en la necesidad de traer 200 millones de etanol importado. Lo que es producción nacional, hablando de los 150 millones de litros, es muy poco lo que se destina a consumo automotriz. Ese va al uso industrial, farmacéutico, potable, que paga más, tiene un precio más alto, y lo que se está usando actualmente en México para combustible automotriz es etanol importado. El nacional normalmente se aprovecha esa ventaja que se tiene de la alta demanda que hay del etanol para otros usos y se utiliza para casos diferentes a carburación. Bueno, el número de plantas en México ha variado mucho, muchos ingenios han tenido sus plantas de alcohol que las han cerrado, pero en promedio se puede decir que ha habido 10 plantas exitosas, más o menos, que siguen operando y que producen alcoholes. En su mayoría, pues, producen el etanol usando melazas y caña de azúcar. Bueno, en México, como les decía, estamos, siguiente. Tiene muchos usos el etanol. Aquí viene una amplia lista, ¿verdad?, de su uso para hacer plásticos biodegradables, artículos de limpieza, bebidas alcohólicas. Y la producción nacional va enfocada a esos mercados. También se usa como aditivo para gasolina, un poquito, ¿verdad? Y ahorita tenemos como ejemplo la prueba de concepto que sacó Pemex, dando 6 contratos para empezar a usar etanol en las gasolinas, que es motivo de una laminilla más adelante. La que sigue. Y esto sí me voy a ir ya más rapidito, ¿verdad? Sobre lo que son las materias primas para hacer etanol, tenemos el etanol de primera generación o con materias primas convencionales, que son cultivos tradicionales que siempre se han sembrado y que pueden ser utilizados para hacer etanol, como la caña de azúcar, los granos. En México, pues hay que sacar el maíz, que está prohibido hacer etanol con maíz, pero tenemos la yuca, la remolacha azucarera, el sorgo dulce y el agave. Y lo que se está promoviendo a nivel mundial ahorita, como una conveniencia, es buscar que el etanol se haga con materias primas avanzadas o de segunda generación, donde entran los residuos de cultivo. ¿Es la siguiente? El etanol de segunda generación se puede producir con residuos de cultivo, con madera, con sorgo grano cuando se utiliza cogeneración, también es considerado insumo como de segunda generación, los residuos sólidos urbanos, residuos de frutas y verduras que tenemos en todos los mercados de abastos del país, y pastos que se siembran es profeso para producir etanol, como el switchgrass y el miscanthus y las algas. Pero aún así, ¿verdad? Bueno, esta gráfica ya lo comenté, es nada más en un lapso de tiempo cuánto produjimos y cuánto consumimos, y ya en los últimos años se ve que estamos consumiendo 350 millones de litros anuales y solo estamos produciendo 150. Del marco legal, la que sigue. Del marco legal no voy a hablar. Aquí estamos en la Cámara de Diputados y ellos saben mucho, y aparte es algo que tiene ya muchos años en México. Solo voy a hacer un pequeño resumen de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos que se promulgó hace 15 años y de la norma oficial mexicana 016. Es de lo que quisiera hablar. Pero sí es importante recalcar que en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos se blinda para que la producción de etanol cumpla con unos criterios de sustentabilidad que nos espantan muchos de los fantasmas que han estado evitando que en México se use el etanol. Se habla de que va a afectar la producción de alimentos, se habla de que se va a deforestar, se habla de que se va a contaminar más, pero la misma Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos establece los criterios de sustentabilidad para que se pueda producir etanol en México y que se debe de certificar a través de organismos certificadores para que no se contribuya a la deforestación, debe de prevenirse la degradación de los recursos naturales como agua, suelo y aire. A ver, ¿es la que sigue? Bueno, ese es el marco legal. La que sigue. Solo voy a hablar de la ley. Y estos son los criterios de sustentabilidad de los que les estoy hablando, donde no se debe de contribuir a la deforestación, se debe de prevenir la degradación de los recursos agua, suelo y aire, se debe de prevenir el daño a la biodiversidad, no se pueden usar tierras con alto nivel o valor ambiental, se debe de hacer un uso responsable de fertilizantes y pesticidas,
y se debe de garantizar una reducción de gases de efecto invernadero, que como les decía, se está pidiendo que los proyectos se certifiquen y que tengan mínimo una reducción del 35% de reducción de gases de efecto invernadero contra el ciclo de vida de la producción del biocombustible. Además, se debe tener un balance energético positivo del 50%. O sea, el etanol que estamos produciendo debe tener mínimo un 50% más energía que la que se utilizó para su producción. Todo esto ya está en el marco legal, ya existe y que de alguna manera nos blinda para que la industria pueda cumplir con todos estos criterios de sustentabilidad. De la norma oficial mexicana, así rapidín, se promulgó en agosto del 2016 y originalmente establecía que la gasolina podía tener 5.8% de etanol para cumplir con la obligación de la oxigenación. Posteriormente, en el 2017, se incrementó el contenido de etanol máximo al 10%, pero desafortunadamente, donde más se debería de usar el etanol es en las grandes ciudades, donde tenemos problemas de contaminación, y la norma oficial mexicana prohíbe que se utilice el etanol en Guadalajara, Monterrey y el Valle de México, que es donde definitivamente pues, hace más falta, ¿verdad? También la norma establece que las mezclas se deben de realizar en las terminales de almacenamiento y despacho. Siempre han dicho, no, pues yo voy a poner mi planta ahí pegadita a la refinería para que me compre mi etanol, pero no hay ningún proceso. La mezcla de etanol con gasolina es un proceso físico, solo se le agrega en la pipa que va a la gasolinera. Entonces, en la terminal de almacenamiento llega la pipa, le ponen en Estados Unidos 90% de gasolina RBOB, que es gasolina con 84 octanos, muy barata, no lleva aditivos, es una gasolina que es lo que hace que en Estados Unidos sea más barata la gasolina que en México. Más que el 10% de etanol es la gasolina base RBOB de 84 octanos, que al ponerle el 10% de etanol aumenta 3.4 octanos y hace que se cumpla con lo de 87 octanos. En México también la norma dice que se debe de mezclar en la pipa que va a la gasolinera, no lleva ningún proceso químico. Y al respecto, pues en el 2018 el Instituto Mexicano del Petróleo realizó algunos estudios para ver si era cierto eso de que usar etanol en las grandes ciudades iba a incrementar la contaminación, y se tuvieron resultados muy contundentes que están ahí guardaditos en un escritorio, pero definitivamente conviene que también en las grandes ciudades se utilice el etanol. Y luego, desafortunadamente, pues en enero del 2020, la Suprema Corte de Justicia acepta un amparo alegando que tenemos derecho a la salud, los mexicanos, ¿verdad? Y que el 10% de etanol en la gasolina contaminaba más que el 5.8%, y se regresa la norma a su concentración original de 5.8, que es la que prevalece hasta ahorita. Posteriormente, se saca una estrategia nacional de energía, un programa nacional para introducir etanol en la gasolina, y lo que se buscaba era reducir la dependencia económica y la dependencia a combustibles fósiles. También se buscaba diversificar la matriz energética para reducir esa dependencia económica y energética, y buscaba también mitigar los gases de efecto invernadero sobre el medio ambiente y aprovechar el potencial de los recursos renovables que tenemos en México para que se produzcan combustibles líquidos. La verdad es que en la práctica pues, no ha podido detonarse un programa nacional del uso del etanol. México sigue utilizando MTBE. ¿Por qué lo usa? Pues porque la norma 016 se lo permite. La otra es que México tiene algunas instalaciones donde produce un poco de MTBE, más o menos el 30% de lo que consume, el 70% lo importa de Estados Unidos, y nos argumentó Pemex en varias reuniones que las plantas no están amortizadas y que no pueden cerrar una planta que tiene un crédito pendiente, y los contratos del 70% restantes son contratos a largo plazo. Nos hablaron de algunos de 30 años que tienen penalización y que si los cancelan pues va a haber un quebranto para el erario, y decidieron pues seguir utilizando MTBE y dejar el etanol exclusivamente para la provincia. Sí hicieron una licitación pública donde otorgaron 6 contratos, donde no había la obligación de usar MTBE. Bueno, así, aunque no lo traigo aquí en la presentación, sí quiero comentarles que la obligación de México es
agregarle un 2.5% de oxígeno a la gasolina de las 3 principales ciudades, que se logra con 11% de MTBE, de manera obligatoria. Como está prohibido el etanol, se tiene que usar 11% de MTBE. Toda la gasolina que se usa aquí en el Valle de México tiene 11% de MTBE, que casi seguro es bien importado de Estados Unidos. En provincia o en las otras ciudades, solo la gasolina premium es la que se oxigena con 2.5. La Magna tiene la libertad de oxigenarse o no, y fue donde Pemex dio contratos en provincia para la gasolina Magna. Desgraciadamente, pues hay una infraestructura mundial subutilizada donde pueden producir MTBE muy barato, y eso hace que países vulnerables como México sigamos usando este producto que abunda en el mercado a precios que permiten su uso. Pero me permití también presentarles esta gráfica, de eso que comentaba Pemex, de que cancelar los contratos implica penalizaciones. Nos dimos cuenta de que la planta más grande de Estados Unidos, que se encuentra en Luisiana, de una empresa llamada Lion del Pasel, se construyó después de la prohibición del MTBE en Estados Unidos y en Europa. Entonces, ¿cómo se explica uno que un país que tiene decenas de plantas que producen MTBE que están cerradas porque no hay mercado, abre una enorme planta que está vendiendo casi todo su etanol a 3 países? Bueno, de lo que se produce en Estados Unidos, solo 3 países le compran etanol. Los datos del año pasado, con datos de Argus, MTBE, perdón. Estos son datos de Argus que los actualicé anoche, donde dice que Estados Unidos solo está exportando a 3 países y México le compra 1.1 millones de toneladas métricas, que es el 80% de la producción norteamericana de MTBE. El segundo país es Chile con el 17 y el tercero es Singapur con el 2.9. Ya el año pasado Venezuela no le compró MTBE, Venezuela era un cliente fuerte de Estados Unidos, pero ya en esta gráfica del año pasado ya no aparece. Y en la prueba de concepto donde participamos nosotros para lograr 3 contratos, fue una licitación que publicó Pemex para agregarle un 5.8% de etanol a la gasolina, y en el caso de Biomex logramos ganar 3 contratos para abastecer las terminales de San Luis Potosí, Ciudad Valles y Ciudad Mante, Tamaulipas. Estos contratos son a 10 años, donde debimos de haber iniciado la entrega en el 2020, empezando con del monto contratado, pues podíamos participar con el 77% de la capacidad de la planta, pero ya con el paso de los años teníamos que producir más de lo que estaba en la capacidad de la planta, y Pemex nos obligó a hacer un proyecto de expansión para poder abastecer una demanda futura, dado que estaba previsto que cada año iba a aumentar la necesidad de gasolina y de etanol. Y el precio de referencia que nosotros tenemos en los contratos es el correcto que se debió haber usado desde la primera licitación, que es el precio de indiferencia para Pemex, como si lo fuera a comprar en Houston, que es el punto de venta mundial de combustibles fósiles, gasolina, diésel y etanol. Entonces, la fórmula del precio es lo que vale el etanol en Houston más lo que cuesta ponerlo en las terminales. Así quedó el contrato que tenemos, pero hubo 2 licitaciones previas donde el costo de producción en México estaba muy por arriba del precio que sacó Pemex en las 2 primeras licitaciones, y lógicamente quedaron desiertas porque no había quien pudiera venderle. Esta es la tercera licitación donde llegaron a 6 contratos que se firmaron hace 7 años y que no se ha producido un litro de etanol para abastecer a Pemex. Bueno, volviendo ahorita un poquito a la conveniencia de que sea el 5.8 o el 10%, quiero pasarles esta gráfica, la que sigue, de un estudio que se hizo en el 2010, fue un estudio de un año que se hizo en el área metropolitana de Monterrey, hecho por el Instituto Mexicano del Petróleo, donde una serie de estaciones de combustible importante y un número de vehículos que se seleccionó estuvieron cargando durante muchos meses gasolina con 6% de etanol y gasolina con 10% de etanol para hacer el estudio. Y llegaron a la conclusión de que prácticamente para todos los parámetros evaluados es mejor usar un 10% de etanol que usar el 6%, que es lo que dice la norma que se debería de usar. Y se tenía una ventaja en el incremento de octanaje, en el incremento de la tolerancia al agua. Lógicamente, al ser el etanol más barato que la gasolina, pues si le ponemos el 10% va a ser más barata que si solo le ponemos el 6%. Y cuando le ponemos el 10%,
requiere muy pocos aditivos o no requiere aditivos la gasolina. Esa gasolina que les comento que se produce en Estados Unidos, que le llaman RBOB, es gasolina base reformulada para agregarle etanol, no lleva aditivos. El etanol es el que le proporciona todas las propiedades para que llegue al mercado, al cliente con las características necesarias, pero si solo le ponemos el 5.8, como dice la norma, para empezar ahí sí requiere una serie de aditivos multifuncionales, de antidetonantes, requiere más oxigenantes, dado que el 5.8% no llega. Si compramos la gasolina que más se vende en Estados Unidos, que es la gasolina RBOB de 84 octanos, y le ponemos el 5.8% de etanol, nos va a dar una gasolina de 85 octanos que no la podemos vender. Entonces no hay gasolina para poner el 5.8 y que tenga un mercado viable. Estas conclusiones son del Instituto Mexicano del Petróleo. Además, pues ahí hicieron un estudio donde decían que a nivel mundial las mezclas eran entre el 5 y el 10%. Este estudio ya tiene 13 años, no es nuevo, pero sigue siendo válido. Y hablaba de que el programa debería de ser flexible, empezando con producciones bajas en ciertas regiones y que conforme se fuera incrementando la producción nacional, pues se incrementara también la necesidad o el contenido de etanol en la gasolina. Y comentaban también en ese estudio que todos los fabricantes de vehículos del mundo decían que los vehículos son compatibles y están garantizados para usar gasolina que contenga hasta 10% de etanol. Está en el estudio, que yo lo he escuchado ahora que íbamos a las reuniones de la revisión de la norma, donde todavía había técnicos y personas que decían que en México no había una flota vehicular que pudiera usar gasolina con 10% de etanol, donde los vehículos son los mismos, los que andan en México y en Estados Unidos. Hasta hice ahí un comentario de si esos vehículos de los que hablaban venían de Júpiter, Venus, Marte o no sé, porque si son los que están en Estados Unidos, que son los mismos que están en México, pueden usar hasta un 15-20% sin ningún problema. También otra conclusión fue que todos los materiales que utiliza Pemex y los franquiciatarios son compatibles con mezclas de 10% de etanol en la gasolina. Adelante. 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 Bueno, en nuestro caso vamos a utilizar sorgo grano para hacer el etanol. Ya me falta muy poco, no sé cómo ande de tiempo, pero me voy a ir muy rapidito ya para hablarles de lo que realmente es el objetivo de mi presentación, de utilizar sorgo grano por sus bajos requerimientos hídricos. Nosotros estamos en una zona donde llueven menos de 600 milímetros al año, fuera del ciclo de cultivo del sorgo, llueven en la temporada de huracanes cuando no hay cultivo, pero aún así se siembran 700,000 hectáreas de sorgo al año en nuestra región. Se producen más de 2 millones de toneladas y es un cultivo que es muy fácil y económico para almacenar hasta por 12 meses o un año, lo podemos tener ahí en la bodega sin que pierda sus propiedades. Se puede producir en ambos ciclos agrícolas, en el otoño-invierno y en el primavera-verano. Es de ciclo muy corto, en promedio son 130 días de que lo sembramos a que lo cosechamos. Y no hay estacionalidad en el caso de las plantas de etanol, como en Estados Unidos. Al ser una materia prima que yo la puedo tener guardada durante todo el año, pues mi planta de etanol trabaja 350 días al año. Se habla de 350, no de 365, porque por cuestiones de mantenimiento y de vacaciones para el personal, se utiliza el criterio de parar 15 días en Estados Unidos para darle mantenimiento, pero si fuera necesario, o hay plantas en Estados Unidos donde no paran, pueden operar día y noche, 24/7 durante los 365 días del año. Y aparte, pues es una región donde ya tenemos más de 50 años de estar sembrando sorgo, tenemos los paquetes tecnológicos validados por el INIFAP, el productor ya tiene la maquinaria, es algo que ya estamos haciendo, pero lo más importante es que cumple con los criterios de sustentabilidad que vimos anteriormente de la Semarnat para asegurar que el etanol que se va a producir no va a tener efectos adversos sobre el medio ambiente. ¿La que sigue? Bueno, ya les comenté también, ¿verdad?, que aparte de obtenerse etanol de los granos, que es más o menos un 40% de lo que se está procesando, o sea, de una tonelada de sorgo sacamos 400 litros de etanol, que valen más que la tonelada de sorgo de entrada, pero aparte, todo lo que no es almidón, que es lo que se transforma en etanol, estamos hablando de lo que es la proteína, la grasa, la fibra y los otros componentes, quedan concentrados en una pasta que le llaman grano destilado seco y que se utiliza como alimento forrajero para abastecer la demanda nacional. Y pues
Ya no voy a ahondar mucho en los beneficios que tiene este proyecto, de lo que ya se han hablado, solo les voy a pasar las estadísticas de lo que se espera producir en esa planta, que como les digo, no hemos podido producir, el proyecto tiene un 25% de avance. La planta la tenemos fabricada en Madrid, está terminada, los equipos, pero por una suspensión temporal del contrato de Pemex desde el 2016, que nos dimos cuenta hasta el 2018, donde logramos una negociación para renovar el contrato, se firmó un adendum modificatorio, pero desde el 2019 Pemex nuevamente se desentendió de los contratos, no ha habido reuniones de seguimiento y por lo tanto el banco no dio las administraciones de los créditos para poder concluir la planta. Pero el proyecto contempla una planta que iba a producir o que va a producir en cuanto se den las condiciones, son 122.5 millones de litros anuales, 350,000 litros diarios. Aparte tenía una sección de rectificación que podía producir hasta 100,000 litros diarios de otro tipo de alcoholes y de granos secos de destilería, como les comentaba, para alimento forrajero, son más o menos unas 100,000 toneladas anuales lo que está contemplado. Y básicamente pues esa es mi participación. La planta está ubicada en el norte de Tamaulipas, cerca de la frontera con Texas. Se hizo entre una organización de productores de 163 socios, la mayoría cooperativas de granos, que siembran 60,000 hectáreas, los socios de PBM, que es la organización de productores, y estamos asociados con el tecnólogo, que tiene el 10% de participación, que es Tomsa Steel. Y bueno, ya mencioné la que sigue. Esos son los dos socios que tiene Biomex, la cooperativa de productores y el tecnólogo, la que sigue. En los puntos rojos son los 3 contratos que tenemos firmados con Pemex, que siguen vigentes, pero que ya no se han podido cancelar. Y me iría a las conclusiones, ya para terminar, donde pues sí quisiera comentar que conviene utilizar etanol como oxigenante de gasolinas para mitigar el calentamiento global, por todo lo que ya se dijo, y México tiene un potencial actual con lo que ya se está sembrando en las regiones cañeras y en las zonas de los cultivos actuales para oxigenar hasta 2,000 millones de litros anuales de gasolina. Y con eso se pueden reducir hasta 5,000 millones de toneladas de CO2. Sí. Y lo más importante, con lo que yo quería ya concluir mi participación, es que pues siempre ha habido buenas intenciones. Estos foros son precisamente para promover la producción y el uso del etanol, pero existen lagunas regulatorias que no permiten de manera real producir y usar etanol, y nosotros consideramos que se requiere que la norma 016 sea modificada para que se homologue la cantidad de etanol a Estados Unidos y podamos usar gasolina RBOB de 84 octanos sin aditivos. Esa es una de las conclusiones que le hemos estado recalcando a la CRE para que se revise nuevamente la norma, y también que se quite la prohibición de las 3 zonas metropolitanas, que es donde más falta hace el uso del etanol. Por mi parte, pues esa sería mi participación, y les pido una disculpa por el exceso de tiempo que me tomó. Muchas gracias, ingeniero. Benito López Martínez, presidente de Biomex. Muchas gracias. Invitamos a subir al podio al doctor Arturo Sánchez Carmona, del CIMBESTAB Estado de Jalisco. Él nos expondrá el tema la viabilidad técnica para la producción de biocombustibles de segunda generación. Comentaremos que es ingeniero químico administrador por el ITESO y cuenta con una maestría en ingeniería por la Universidad Autónoma Metropolitana y un doctorado del Colegio Imperial de Londres. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, de la Academia de Ingeniería de México y de la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido. Ha sido investigador visitante del Colegio Imperial en Londres, del Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad de Oxford. Sus áreas de interés científico son las ingenierías de procesos para biocombustibles avanzados y el desarrollo formal de sistemas industriales automatizados, temas en los cuales cuenta con más de 180 publicaciones y 3 patentes. Tiene usted el uso de la palabra. Bienvenido a esta Cámara de Diputados. Muchas gracias por su asistencia. Primero, antes que nada, gracias a los organizadores por darme la oportunidad de hacer esta presentación, en donde pues, les voy a platicar un poco sobre la viabilidad técnica
para producir biocombustibles a partir de materias que no son alimentos. Si ya lo mencionó Benito en su presentación, normalmente estos biocombustibles se conocen como de segunda generación. Está cambiando un tanto la nomenclatura, luego de repente pueden hacer que escuchen biocombustibles avanzados, ¿sí? Porque luego causó muchas confusiones a nivel internacional. Pero bueno, lo importante es que estos biocombustibles se producen con residuos agrícolas o cultivos especiales que no hacen conflicto con la producción de alimentos, que fue una de las cuestiones más importantes por allá en el 2008, 2010, cuando se empezó a trabajar en estas cosas. Y más en concreto, pues voy a hablar del bioetanol como tal. La siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, ya les comenté, están fabricados a partir de residuos agrícolas, pajas de trigo, de sorgo, de cebada, etcétera, bagazos de agave, de caña de azúcar, rastrojos de maíz, los que se encuentren uno por ahí. Y en cuanto a los procesos, son muy similares a los que se utilizan actualmente para producir el bioetanol de primera generación. Hay por ahí algunas etapas en donde tienen un poco más de complejidad, pero debido al trabajo que se ha hecho en los últimos 15 años en ese sentido, ya contamos con tecnología para poderlos producir sin ningún problema. Y eso ha hecho que actualmente, a partir de que se terminó la pandemia o 2020, pues hayan tenido un repunte otra vez en su producción, sobre todo para acompañar o tratar de cumplir con algunos de los planes que por ahí andaban en algunos países o que coincidían con los modelos de reducción de gases de efecto invernadero que proponía la Agencia Internacional de Energía para cumplir con esta cuestión de las emisiones cero netas para el 2050, como voy a mencionar también más adelante. Y esto pues tiene que ver mucho con el cambio climático, ¿sí? Como les voy a mencionar a continuación, los biocombustibles de segunda generación están tomando un papel muy relevante, muy relevante, como herramientas para combatir el cambio climático. Y también, al ser residuos que normalmente no se comercializaban, pero sí tenían otros usos tradicionales o que se quedaban en el campo, el encontrarles este uso para producir un commodity que puede tener importancia, ha hecho que pues, se revaloricen y resulten un factor muy importante también en esta cuestión que ahora anda circulando por ahí, ¿no? La famosa economía circular. ¿Sí? Bien. La siguiente, por favor. Entonces, hablando de estas cuestiones de biocombustible y cambio climático, como un ejemplo, solamente un ejemplo porque hay muchos, y hay muchos modelos. Este es un modelo que propuso la Agencia Internacional de Energía en su plan para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y alcanzar las emisiones cero netas en el 2050 y tratar de no llegar a ese incremento de 2 grados centígrados en la temperatura. El papel que establece la Agencia Internacional de Energía para el bioetanol en particular como biocombustible es muy importante, muy importante. En la gráfica que ahí estoy mostrando, en la parte de arriba, a la izquierda, pues vemos que en el 2020 más o menos la cantidad de energía que se utiliza en el mundo para el transporte, pues anda como entre los 110 exajoules. El 90% o más del 90% se utiliza combustibles fósiles, eso lo conocemos bien. La cuestión es que el 7% de esa energía está ahorita producida por bioetanol, ¿sí? Ahorita tiene un papel muy relevante. El resto pues son otras fuentes de energía, entre ellos la electricidad. Pero vean cómo se espera que para el 2050 se reduzca, sobre todo que haya una reducción en el uso de energía para el transporte, ¿sí? Más del 20%, de 100 y tantos exajoules a alrededor de 80. ¿Cómo espera la Agencia Internacional de Energía que se reduzca también el uso del petróleo alrededor del 12%? Y por ahí el 46% sería electricidad, que uno podría decir es mucho, y sí es mucho, sobre todo por el incremento que se va a dar. Vamos a ver si se puede. Pero el uso del etanol está ahí en verde en 15%. ¿Sí? Del 7 al 15% del 2020 al 2030 significa que la producción de etanol en el mundo tiene que crecer un 7% anual. Eso es muchísimo, ¿sí?
Y bueno, si le ponemos el otro 27% que está por ahí, que habla de combustibles basados en hidrógeno, que es el otro combustible importante, lo sumamos los dos y nos damos cuenta que el combustible que tiene que venir de energías renovables es mucho mayor que lo que se está pensando que venga de la electromovilidad para el 2050. Y yo creo que este mensaje es como que no se ha difundido lo suficiente. Sí, se le ha dado mucha publicidad a la electromovilidad, pero el juego que tienen las energías renovables, en particular el etanol, porque ya lo tenemos aquí, es algo que es muy, muy importante. Se lo podemos poner a los coches, al tanque de los automóviles, va a ser muy importante. Mientras que el papel que va a jugar el hidrógeno como combustible, pues bueno, todavía no tenemos tecnologías en el ámbito científico, no hay tecnologías suficientemente maduras como para que sean de uso global. Si estamos trabajando muy duro en eso, también se producirá biohidrógeno a partir de residuos agrícolas, que es otra cuestión que sería muy interesante analizar, y sí puede ser que jueguen un papel muy, muy importante. Pero aquí el mensaje de esta filmina es como voltear a ver el etanol como una solución que efectivamente sí la tenemos aquí. Y bueno, la siguiente, por favor. En cuanto a los etanoles, los diferentes etanoles, ya considerando segunda generación, en esta gráfica lo que les quiero mostrar es lo que considera otro estudio de la Agencia Internacional de Energía de cómo se va a producir el etanol. El cuadrito azul sería el etanol que conocemos, el convencional, en el 2020 es equivalente a 2.15 hexajoules, pero se espera que para el 2030, o sea, ya pronto, no mucho tiempo, la producción de etanol convencional crezca sustancialmente a 2.55 hexajoules. Pero vean también que hay un cuadrito de azul oscuro que habla de producción de etanol convencional, pero retirando la cantidad de dióxido de carbono que se produce durante la producción del etanol, ¿sí? En realidad las fábricas que producen etanol, las destilerías, son fábricas para producir etanol, pero también producen montonal de dióxido de carbono, ¿sí? De la mitad del azúcar que se mete para producir etanol, del azúcar que se mete a producir etanol, la mitad se va al etanol y la mitad se va a dióxido de carbono, ¿sí? Entonces se necesitan dispositivos para capturar ese dióxido de carbono y que puedan cumplir con estos objetivos de reducir los gases de efecto invernadero. Y el otro punto es el cuadrito verde, que es etanol avanzado. Entonces, del 2020, que no hay nada, al 2030 se espera que haya 1.35 hexajoules producidos por etanol avanzados, ¿sí? Que es más de la mitad de lo que se produce de etanol actual. Entonces, lo que se espera en cuanto a producción de bioetanol de segunda generación en el mundo es una producción que se va a acelerar, ¿sí? Se va a acelerar en estos años, de hecho ya lo estamos viendo. A la siguiente, por favor. Bueno, entonces, desde el punto de vista de las condiciones para producir este bioetanol de segunda generación en México, yo como científico le pongo tres grandes condiciones. Uno, que sí tengamos materia para producirlo, la disponibilidad de estos residuos agrícolas. La segunda es la tecnología, la disponibilidad de la tecnología para su producción. Y la tercera, pues, es el mercado, que ya se ha mencionado bastante en las presentaciones anteriores. Yo les puedo hablar de las dos primeras, de la tercera no, pero creo que ya se abundó bastante en eso, ¿no? Bien, entonces empiezo con la primera, muy rápidamente, con respecto a la disponibilidad de residuos agrícolas, esta materia prima. La siguiente, por favor. Entonces, un grupo de científicos mexicanos ha estudiado diferentes alternativas para ver cómo está la disponibilidad de materia de residuos agrícolas en el país y han encontrado dos alternativas. Una, o producir bioetanol a gran escala, ¿sí? Bioetanol lignocelulósico o bioetanol de segunda generación a partir de residuos, ¿sí? Que sería la primera. Y resulta que sí, han encontrado que hay una alta disponibilidad de biomasa en el país. Se estudiaron 12 zonas en específico y encontraron que se podía producir alrededor de 1.200 millones de litros de este bioetanol de segunda generación por año, que equivaldría alrededor del 30 o 40% del etanol que se necesita para cumplir con la norma, ¿sí? Se hizo un estudio y se encontró que se podían establecer 30 fábricas, 30 alcoholeras en el país con una capacidad
de una tercera parte de lo que mencionó Benito, pero pues bueno, aquí podríamos decir que si las queremos como las de Benito, pues serían 10 alcoholeras en el país, ¿sí? Lo interesante es que, pues sí, desde el punto de vista de disponibilidad de recursos, no tendríamos mucho problema para hacer la producción de ese bioetanol utilizando solamente el 30% de los residuos en estos grandes áreas de producción agrícola, ¿sí? La siguiente, por favor. La segunda alternativa sería hacer una producción distribuida a mediana escala de este bioetanol, ¿sí? En un estudio que no está todavía publicado se encontró que más del 50% de los municipios en México cuentan con la cantidad suficiente de residuos agrícolas, rastrojos de maíz, pajas de trigo, para poder producir el bioetanol que ellos necesitarían para realizar las mezclas de E6, ¿sí? Entonces, si hablamos de una producción de pequeña o mediana escala, soñando pues, que en cada, digamos, municipio se produjera su propio bioetanol en una pequeña alcoholera utilizando estos residuos agrícolas, desde el punto de vista de materia prima, eso sería factible. La siguiente, por favor. En este otro mapa lo que les quiero mostrar es no solamente que ese 50% de municipios tendría su materia prima necesaria para producir el bioetanol, sino que vamos un poquito más allá. Encontramos que en una gran cantidad de municipios, más del 30%, tendrían suficientes residuos agrícolas como para producir hasta el alcohol necesario para llegar a la mezcla E85. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista de disponibilidad de residuos agrícolas, en México estamos en una situación muy favorable. La siguiente, por favor. Ahora, el punto número 2 que les mencionaba, la cuestión tecnológica. ¿Cómo va la situación en el mundo? Bueno, esto del bioetanol de segunda generación tuvo su destape, por así decirlo, en el 2008 con la crisis inmobiliaria, financiera, energética de aquel tiempo y bueno, y también estaba la situación de que se producía el etanol utilizando maíz u otras materias que eran alimentos. En aquel tiempo muchos países decidieron hacer un cambio del timón y empezar a ver esta posibilidad de producir biocombustibles utilizando residuos. Entonces, para el 2012 había un gran auge a nivel mundial en cuanto al desarrollo tecnológico, la investigación que se desarrollaba era muy intensa, ¿sí? Lo que dio como origen que para el 2013, 2014 empezaran a abrirse fábricas de bioetanol de segunda generación en varias regiones del mundo. Y ese auge llevó a una consolidación entre el 2016 y 2019 de digamos, este sector de producción de bioetanol de segunda generación y pues luego nos cayó el COVID y hubo ahí como un intervalo, pero ahora a partir del 2020 sí hubo como una reestructuración de qué es lo que estaba pasando en el mundo desde el punto de vista de producción y ahora empiezan a surgir iniciativas con tecnologías muy competitivas, muy competitivas, no solamente a gran escala, que es la gran diferencia, sino también hay tecnologías actualmente en funcionamiento en el mundo que producen bioetanol de segunda generación a mediana escala con costos totales de producción muy atractivos, muy atractivos. En ese sentido me refiero que en algunas ocasiones, dependiendo de las circunstancias de mercado, el apoyo gubernamental no es del todo necesario, ¿sí? En fin. Eso es lo que está pasando a nivel mundial. Va para arriba la producción del bioetanol de segunda generación como para un poco alinearse con las ideas o con algunos de los planes como el de la Agencia Internacional de Energía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? La que sigue, por favor. Y bueno, en México, ¿cómo estaba la situación? Esta es una copia de alguna página del mapa de ruta de producción y uso de bioetanol que publicó la Secretaría de Energía en el 2018, ¿sí? Y ahí se menciona que efectivamente el alcohol de segunda generación hacia el 2030 iba a tener un papel muy relevante aquí en México. Eso se decía en el 2018.
En cuanto a los números y capacidades, como ya platicó Benito, ya platicó también un tanto Galo en esa dirección. Y esto se debió al gran trabajo que la comunidad científica mexicana estaba realizando en la producción de biocombustibles de segunda generación. Sí, había muchas iniciativas que estaban caminando muy bien. La siguiente, por favor. En esa dirección, como para poder tener la disponibilidad del bioetanol de segunda generación como se esperaba que iba a ser. Y en ese sentido, yo tuve la oportunidad de dirigir una de esas iniciativas en donde participamos alrededor de 100 científicos, técnicos, estudiantes, etcétera, de 10 instituciones mexicanas diferentes, y en el que logramos desarrollar tecnología. O sea, contamos actualmente con una planta piloto para producir bioetanol de segunda generación, ¿sí? Utilizando residuos agrícolas. Hemos probado con paja de trigo, paja de cebada, bagazo de agave, bagazo de caña, rastrojo de maíz y poda de olivo también. Y esta pequeña plantita produce el bioetanol suficiente para proveer a 40 automóviles por día. ¿Sí? Recibimos financiamiento por parte de la Secretaría de Energía, 4.5 millones de dólares, y pues está en una situación actual para poder ya construir la planta de demostración. Los datos que tenemos de costos totales de producción utilizando lo que hemos hecho en esta planta de demostración hablan de un costo total de producción de alrededor de 50 a 60 centavos de dólar por litro de etanol, que puede ser muy, muy atractivo. Muy bien. La que sigue, por favor. Entonces, en ese sentido, para concluir yo esta plática, yo les diría que sí, efectivamente, la viabilidad de producir bioetanol de segunda generación en México es alta, ¿sí? Contamos con residuos agrícolas suficientes como para producir a gran escala el 30% del etanol que se requiere para E10, que dicho sea de paso va a ser la capacidad de refinación de combustible de Dos Bocas, o también entre paréntesis es la cantidad del huachicol en México. ¿Sí? O más del 50% de los municipios cuentan con materia prima para producir su bioetanol, al menos en la mezcla E6, como está autorizada actualmente la norma. El segundo punto que les mencionaba desde el punto de vista de tecnología, en México contamos con tecnología para producción de este bioetanol de segunda generación a escala piloto. ¿Sí? Lo que sigue ahora es demostrar esto, ¿sí? Hacerlo ya a una escala mayor. Y bueno, el tercer punto que les mencionaba al principio, que yo no tengo elementos para abordar, pues es la cuestión del mercado, ¿no? Sí es definitivamente necesario detonar este mercado. Ya lo han mencionado, más de 60 países utilizan el etanol en el mundo. O sea, no es una cuestión de debate científico si el etanol contamina menos o no. Eso es algo que ya definitivamente se resolvió desde hace varios años. Lo que es la cuestión de debate actualmente en la comunidad científica es cómo utilizar el bioetanol u otros biocombustibles para reducir lo más posible las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero el tono de la discusión creo que ya definitivamente ya cambió en ese sentido. Superamos ya la parte de que si el etanol sí o si el etanol no. Eso está definitivamente ya del otro lado. Y con esto terminaría mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Arturo Sánchez Carmona, por su participación. Tendremos un receso de 10 minutos y los invitamos, por favor, a estar puntualmente a las 12 de nuevo en este auditorio.